¿Quiénes están contentos? Yo. ¿Quiénes están gozosos? Yo. Pues gracias a Dios que contamos con el manantial de vida. Dios es el manantial de vida. Y contamos con la bendita palabra que nos guía a los que queremos enderezar nuestro camino. Hoy tenemos un tema precioso que espero que para todos sea edificante. El nombre del tema es deudas. Deudas. Cuando nosotros pensamos en las deudas, muchas veces podemos creer que no hay solución. Podemos pensar que nadie puede vivir sin las deudas, que ya es una forma de vida y que no hay manera de escapar de las deudas. Sobre todo en este tiempo en que la presión social que te quiere vender a fuerza un producto, que te quieren a fuerza que adquieras una tarjeta de crédito y te ofrecen créditos, tarjetas y los vendedores están detrás de ti y compra esta crema y compra estos zapatos y compra este terreno. Hay una presión social por el consumismo. Hay una presión social muy fuerte en las redes sociales. El consumismo se promueve porque quieren clientes de toda la vida. O sea, quieren, ¿cómo se dice? Que se muerda uno el anzuelo. En todas las redes sociales hay mucha presión social. Y también el deseo de tener lo que otros tienen, la envidia. Gracias a Dios que tenemos este manantial para que podamos vivir una vida. Y de verdad que la Biblia es un verdadero desafío. En verdad que la palabra de Dios es un verdadero reto y muy grande reto. Vamos a leer el primer versículo y le voy a pedir a Luciano, Romanos 13, versículo 7 y 8. Fuerte, Luqui, para que se escuche en la grabación. Romanos 13, 7 y 8. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. En este texto, Dios nos está dando una instrucción clarísima. Pagad a todos lo que debéis. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Y luego agrega en el versículo 8 de Romanos 13, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Las deudas. Cuando nosotros analizamos la vida en este planeta, cuando nosotros empezamos a hacer finanzas o a hacer un balance, hay que pagar. Deudas, pagos. Y muchas veces pensamos cómo le vamos a hacer. Para empezar a entender este tema es necesario el concepto. Algunas iglesias, o tal vez muchas, han promovido de que las deudas son un espíritu y andan reprendiendo, andan regañando las deudas. Ahorita nos da risa, pero en su momento yo reprendo todo espíritu de deuda, yo reprendo toda deuda o cancelo las deudas, porque como si fuera la deuda una entidad espiritual y nada que ver. La deuda o las deudas no son una entidad espiritual. Las deudas son las consecuencias de nuestras malas decisiones.
Y a su vez, la deuda tiene otras consecuencias. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuáles son las consecuencias de la deuda? Te da ansiedad, Ujú. insomnio, Ujú. Estrés, Depresión. depresión, depresión, ira, ujú, mal humor, amargura, amargura, miedo. miedo. Las deudas nos pueden paralizar, nos bloquean, También. nos enferman. Vamos a entender qué son las deudas. El diccionario dice que las deudas es una obligación de pagar o devolver algo. Y también es una obligación moral. La palabra de Dios nos dice que las deudas, que es la palabra oferlé, es una palabra griega que significa también deber u obligación. Es interesante esta definición de deuda porque es una obligación. O sea, nosotros no hacemos el favor cuando pagamos lo que debemos. Es nuestra obligación pagar a todos lo que le debemos. Si alguien nos dio un servicio, debemos pagar el servicio. Si alguna institución nos da el servicio, debemos pagar el servicio. Por lo tanto, independientemente que esté cara la luz, el gas, la gasolina, si ya lo consumimos, creo que nadie nos engaña de que la gasolina en México cuesta 25 pesos el litro. Así que si no te quieres ir caminando y quieres usar tu carro y tu aire acondicionado y está tu trabajo a 7 cuadras, pues no te quejes, porque sabes muy bien el costo del combustible. También sabes muy bien el costo de la electricidad. Entonces no es correcto que un creyente, un hijo de Dios, no quiera pagar lo que debe. Estamos obligados a pagar los servicios que nos dan, ya sea a una institución o a un obrero. Es una obligación y no hacemos un favor, es una deuda. Dice la palabra en Romanos 4:4, y le voy a pedir a Luis, Romanos 4:4. Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salto como gracia, El sino salario. como deuda. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, porque ya te dio un servicio. Entonces tú no les estás regalando el salario, le estás debiendo su salario. No es que, ay, le pagué al que me deshiervó. Es una deuda y es una obligación. Que nos quede claro, una deuda es una obligación. Las deudas también quitan la paz, aunque increíblemente hay personas que les gusta vivir endeudados. Hay personas que les gusta vivir bajo presión, bajo tensión. Y si no deben, no están tranquilos. Cuando no deben se sienten raros. Es que no sé, no debo nada. O sea, les asusta no deber. Hay personas así. No sé si ustedes conocen, yo sí conozco personas que necesitan deber para estar contentas. Pero para la gran mayoría de las personas, las deudas son pendientes, son pendientes que producen venenos en nuestro ser, porque afectan nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Las deudas son la consecuencia de un desorden en nuestra manera de vivir. Y ahorita lo vamos a entender. Vamos a leer Ageo, y le voy a pedir a Karina que lo lea. Ageo 1, versículo 6. ¿Está después de Habacuc? Está de Sofonías. Ok. Después de Sofonías y antes de Zacarías. Ageo, Ageo 1, versículo 6. sí. Dice, sembráis mucho
y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. A ver, no es interrogante, es afirmación. Sí. Pero dice aquí claramente, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Aquí estamos viendo que es una desgracia lo que está viviendo, está hablando al pueblo de Jerusalén. Porque a pesar de que siembran, a pesar de que comen, a pesar de que beben, a pesar de que visten y a pesar de que trabajan, no se sienten satisfechos. Pero lo que dice aquí en el versículo 6, dice, el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ahora vamos a leer el versículo 7, Lluvia Cecil, Ageo 1, 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Amén. Esta palabra del profeta Ageo, Dios la envía al pueblo de Jerusalén, porque recuerden que Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó los muros y destruyó el templo, y ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero entonces ellos no hacían la voluntad de Dios. Aquí lo que nos está queriendo decir Dios es que aunque nosotros hagamos todo lo posible por trabajar, por comer, por no enfermarnos, por lo que hagamos, si no estamos alineados a la voluntad de Dios, es inútil lo que hagamos, porque es Dios quien nos da la capacidad para hacer la riqueza, es Dios quien nos puede dar la sanidad del cuerpo, del alma y del espíritu, es Dios el manantial de vida, Él es Dios, Él es la fuente inagotable de todo. Entonces, el profeta Ageo le habla a un pueblo desanimado, un pueblo que estaba en el pesimismo. Decía, no, todavía no es tiempo de restaurar el templo de Jerusalén, todavía no es tiempo. Pero sí restauraban su casa, eran egoístas. Sí componían su casa, sí limpiaban, sí, pero no el templo. Entonces Dios los reprende y les dice en el versículo 7, que Lluvia leyó, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Es lo que tenemos que hacer hoy, meditar sobre nuestros caminos. Si estás lleno de deudas, si estás cansado de trabajar y trabajar y trabajar, y no estás satisfecho con lo que comes, quisieras comer diferente, quisieras beber otra cosa, quisieras vivir en otra casa, quisieras tener otra familia, quisieras tener otro trabajo donde te paguen más, si no estás a gusto con la forma de vida, con el trabajo, con la familia que tienes, significa que no estás alineado a la voluntad de Dios. Significa que estás fuera del propósito de Dios. Entonces, muchas veces el engaño del espíritu del anticristo y el engaño de nuestro propio ego, recuerden que el corazón es engañoso más que todo y perverso, nos hace ver que la solución o la culpa la tienen los demás. Es que mi sueldo es muy bajo, es que la vida está muy cara. Es cierto todo esto, pero se trata entonces, lo que Dios nos dice, de lo que está en nuestro alcance. No es lo que los demás puedan hacer por mi economía. Nadie se va a preocupar por tu economía. Nadie se va a preocupar por tu salud. Lo que podríamos hacer unos a otros es orar por ti. Pero somos cada uno de nosotros los únicos responsables de cuidar nuestra economía, de cuidar nuestra salud, de cuidar nuestro templo, de administrar los dones, las capacidades, el tiempo y todos los recursos que Dios nos da. Nadie lo va a hacer por nosotros. Somos nosotros los únicos responsables. Por eso la palabra siempre nos confronta con nosotros mismos.
No se trata de buscar culpables, sino se trata de buscar soluciones. La palabra de Dios es hermosa, manantial de vida, manantial de paz, manantial de gozo, manantial de amor. Entonces, hay dos posibilidades que vienen en nuestra mente y la primera, debo ganar más. Necesito un mayor sueldo. Quiero ganar más. Pero casi nunca viene el otro pensamiento, necesito gastar menos. Necesito suprimir gastos. Casi no, casi siempre en nuestra mente engañosa, necesito ganar más, necesito que me aumenten mi sueldo o necesito que baje el precio de todos los productos. Como que la mente nos ilusiona de que la solución la tienen los demás y no la tengo yo. La solución la tiene el gobierno, la solución la tiene mi jefe, la solución la tiene los supermercados. No sé si me explico qué es lo que Dios nos quiere dar a entender. Pero dice la palabra, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Dios nos dice, mírate, analízate, examínate, medita tu vida. Dios quiere que nos volvamos excelentes administradores de todos los recursos que Él pone a nuestro alcance. Entonces, al examinar nuestra forma de vida, Dios quiere que ordenemos nuestras prioridades. Dios quiere que le agrademos a Él, porque Él es un Dios de orden. Él es autosuficiente, Él es vasto y sobreabundante. Él quiere que no nos salgamos de su propósito. Él no quiere que caminemos ni que vivamos fuera de su voluntad. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque Él quiere bendecirnos y quiere que estemos en ese manantial que nunca se agota. Es hermoso recordar que el Señor está con nosotros y que Él se puede hacer cargo de nuestro futuro. Así que esta palabra que entre en un corazón, en una tierra fértil, para que pueda germinar. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 3, lluvia, versículos 7 y 8. Segunda a los Tesalonicenses 3, versículos 7 y 8. Segunda a Tesalonicenses 3, 7 y 8. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El apóstol Pablo fue un verdadero ejemplo de esfuerzo. El apóstol Pablo fue un verdadero ejemplo de trabajo, de trabajo, de esfuerzo, de fatiga. Dice ahí que no comieron pan de balde, no se colgaron de nadie, no se aprovecharon de nadie, pudiendo hacerlo porque él trabajaba para Dios en el ministerio, en la predicación del evangelio. Sin embargo, se esforzó, se fatigó y se afanó trabajando para no ser estorbo, para dar un buen ejemplo. Por eso dice que no anden desordenadamente. Las deudas son desorden. Pero qué bueno que estamos escuchando el tema, porque ¿quiénes se acercan a la palabra? Los que tienen una vida desordenada, los que vivimos en caos y Dios empieza a ordenar, aquellos que reconocemos que nuestra vida es ingobernable, que hemos perdido la capacidad, el dominio propio y Dios nos lo puede devolver. Por lo tanto, Dios quiere una sola deuda. Vamos a recordar Romanos 13:8, Miguel Ángel. Romanos 13:8. Romanos 13:8.
no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Dios quiere que cumplamos la ley. Dios quiere que nos alineemos a su voluntad. Y por eso nos dice, no debáis a nadie nada, excepto el amaros unos a otros. Entonces hay una deuda moral con Dios. Hay una obligación moral con Dios. Hay un compromiso, hay un deber moral con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos rescató de la perdición. Porque Él nos compró a través de su Hijo. Ofreció a su Hijo. Entonces nosotros tenemos una obligación moral con Dios, un deber moral de amarnos unos a otros. ¿Y qué tiene que ver esto con la deuda? Mucho. Porque aquella persona que vive endeudada tiene que trabajar mucho, mucho para pagar la deuda. Y ya va a tener dos amos. Su acreedor ya va a ser su amo. Y dice la palabra que no debemos tener dos señores. Además, la ansiedad y la preocupación, el insomnio, el cansancio que ocasiona la deuda. Entonces, una persona que está muy endeudada no puede amar al prójimo, no hay tiempo. No hay tiempo para consolar, no hay tiempo para escuchar. Llegó el hermano, en mal momento llegó, tengo que trabajar. En mal momento, necesita ser llevada aquí, no puedo, no tengo prisa, tengo que ir a mi trabajo, tengo que pagar, necesito trabajar, necesito dinero. Por lo tanto, cuando una persona entra a deudas para adquirir bienes temporales, para adquirir servicios que muchas veces son innecesarios, obstaculiza, pone obstáculos para cumplir la única deuda que todo creyente está obligado a pagar. Dios nos está exigiendo, nos está indicando y quiere que paguemos oportunamente. ¿Qué es pagar oportunamente? Cuando se presenta esta situación, cuando se presenta la oportunidad de escuchar a alguien, de consolar a alguien, de animar a alguien, de ayudar, de edificar, debemos estar dispuestos, porque debemos tener el tiempo, la disposición, la energía, la gratitud para amar a nuestro prójimo. Entonces, el pago oportuno que Dios pide es una deuda de amor. La deuda de amor. ¿Es mucho lo que Dios pide? ¿Acaso? ¿Será mucho? ¿Verdad que no? Por lo tanto, es necesario salir de esa atmósfera, de esa presión social, de esa competencia, de esa envidia, de esas codicias necias. Porque este es el reto cristiano. Y no es fácil. Solo los valientes son capaces de vivir como dice la Sagrada Escritura. Entonces, si tienes deudas, apreciado hermano, que te roban la paz, estás en desorden, estás fuera de la voluntad de Dios. Aclaramos, hay unos estudios sobre el dinero, los que quieran verlo, hicimos 5 estudios sobre el dinero para que entendamos que el que debe una casa y su salario le permite pagarlo, esa no se considera como una deuda o como una codicia, como pecado. ¿Entendemos esto? Pero si las deudas no necesarias para adquirir bienes temporales innecesarios están fuera del orden de Dios. Dios quiere que examines tu senda. Dios quiere que examines tu vida para que Él pueda obrar y pueda poner orden. Por lo tanto, ahora aparece otra opción. ¿Se acuerdan que hablamos de que lo primero que viene en nuestra mente, necesito tener más dinero, ganar más? Otro trabajo. Otra opción
que Dios pone, gastar menos. Y una tercera opción, trabajar más, producir, lo dice la palabra. La primera opción de ganar más, ¿por qué no funciona? Porque no depende de nosotros, depende de tu jefe, depende de otras circunstancias. Aunque hagas un excelente trabajo, si la empresa no tiene tantas utilidades, pues no te va a aumentar tu trabajo. O sea, necesito más dinero, quiero más dinero, necesito ganar más. No depende tanto de ti, pero sí depende de ti el gastar menos. Eso sí lo puedes hacer hoy mismo, empezar. Y trabajar más, esforzarte más, también sí depende de ti. Entonces es lo hermoso de la palabra, que nos habla de lo que nosotros sí podemos hacer. Vamos a hacer esta dinámica y voy a invitar a Lluvia y a Luciano que vengan a ayudarme aquí para que tengamos un ejemplo de qué es lo que hacen las deudas. A ver, Lluvia, ¿es así? Pásate por acá, Luqui. A ver, toma, Luqui. Observen. Observen. Miren. O sea, independientemente de la cantidad de líquido que echen, no retiene nada, no se queda con nada. ¿Por qué? No se llena. No se llena. ¿Por qué? Por los huecos, por los hoyos. Estos son las deudas. Esto es la pereza. Esto son las codicias. Estos son las envidias. O sea, que no, escuchen esto, no depende tanto de lo que una persona gane, no depende tanto del salario, sino depende de los gastos. Estamos llamados a controlar nuestros gastos, estamos llamados a vivir de acuerdo a lo que ganamos, de acuerdo a nuestras posibilidades. Y para ello tenemos que vencer toda la presión social que se ejerce en nuestros días. Por lo tanto, vamos a leer Ageo 1, versículos del 9 al 11. Karina, Ageo 1, 9 al 11. Dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé. No, yo lo disparé. No disiparé. A ver. Yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. La 11. 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Miren aquí, el único que tiene la capacidad de controlar todo es Dios. Y vemos aquí que es Dios quien detuvo la lluvia, que es Dios quien detuvo la producción, que es Dios quien detuvo la prosperidad. ¿Por qué? Porque Él decidió. Entonces, aquellos que viven egoístamente, trabajaré y me haré rico. Trabajaré y haré un granero más grande. Trabajaré y tendré casas y tendré iluso, porque no depende tanto del hombre, sino depende de Dios. Entonces, el único que puede cambiar nuestras circunstancias es Dios. La semana pasada hablamos de que Dios quiere cambiar nuestra mente. Ustedes saben que cuando yo regresé con mi esposo en el 2013, estábamos endeudados. Y en aquel entonces yo decía, él está endeudado. Separábamos el dinero. No, el que debe es él, no yo. En el momento que yo dije, estamos endeudados, en el momento que yo alineé a Dios mi voluntad con respecto a las finanzas, y entonces tuve que admitir que yo también estaba endeudada. Es nuestra deuda.
y nos comprometimos a pagar. El día de hoy Dios se ha glorificado en nuestra economía y tuvimos que cerrar, tuvimos que tapar los hoyos por donde se escapa la economía. Estos hoyos, escuchen bien, codicias. Hay un mandamiento, el 10º mandamiento, que resume, es el último mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni el asno, ni el buey, ni la criada, ni cosa alguna de tu prójimo. Es sorprendente que Dios le habla a su pueblo cuando estaba en el desierto. Es una advertencia porque el pueblo iba a entrar a otra forma de vida, iba a entrar a Canaán, iban a ver otra forma de vida, iban a ver otra forma de comer, iban a ver otras cosas. Entonces Dios les advierte, no codiciarás, que es lo mismo que decir, no desees lo que no tienes. Confórmate con lo que tienes, vive con lo que tienes, vive feliz con lo que tienes, porque Dios no quiere que nos endeudemos. Entonces, es una advertencia, que no desees lo que no tienes, no codiciarás ni cosa alguna. Entonces la codicia es uno de los hoyos por donde se escapa la economía. Entonces la codicia es un tema largo, solamente mencionaré 3 características de la codicia. Codicia egoísta. Porque tú dices, yo quiero, vean esto, algo impresionante, que lo descubrimos mi esposo y yo. Cuando llegaba la colegiatura de mi hijo, no lo queríamos pagar. No quiero pagarlo. Llega la luz y no quiero pagarlo. Y llega el teléfono y no quiero, y te quejas y te quejas. Pero qué bien agarras y te compras un par de zapatos. Pero qué bien agarras y te compras una bermuda, una playera. Entonces, sería bueno, tú que te quejas de que no tienes dinero, ve a tu closet. ¿Cuántos pares de zapatos, cuántas gorras, cuántas playeras, cuántas bolsas, cuántos perfumes, cuántas cremas, cuánto cosmético, cuánta bisutería, cuántos artículos y productos innecesarios estás comprando y te niegas a pagar los servicios que has recibido? Porque los accesorios no son necesarios. Te hacen ver más bonita, pero no son necesarios. Pero la luz es indispensable, sobre todo con el calor. Se descompone la carne sin el refrigerador. El internet es necesario para que podamos comunicarnos con hermanos de otras partes del mundo. El combustible de la estufa es necesario para cocinar, el combustible del carro. Los servicios que nos dan las muchachas que limpian la casa o los empleados, esto es algo necesario. Pero las codicias egoístas, codicias desordenadas, porque no toman en cuenta las prioridades. Por eso Dios quiere ordenar. Paga a todos lo que debes, paga lo que debes, paga lo que estás obligado a pagar. Creo que está muy clara la palabra, ¿o no está clarísima? Entonces, es que nos examinemos, porque así es el espíritu anticristo. No quieres pagar, le debes a una persona 100 pesos, ya cobraste tu quincena y no te da la gana pagarle porque no lo necesita o porque no te va a cobrar. Pero sea agradecido y paga. Pero qué bien te vas a cenar, porque re bien que sí, con gusto compramos los lentes, con gusto vamos a conocer este restaurante, viajamos, pagamos y no queremos pagarle a nuestros obreros. Queremos pagarles lo menos posible y nos quejamos porque comen, porque toman agua, porque usan el baño, porque usan el jabón. No sé si entendemos esto. Estos son codicias desordenadas porque no hay prioridades. Está en desorden las prioridades. Son codicias egoístas porque pensamos en nosotros y son irreflexivas. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, muchas personas gastan mucho dinero en cigarros, alcohol y en otras cosas innecesarias. La codicia rompe el saco, como dicen.
saco roto y está fuera de la voluntad de Dios. Otra de los agujeros es la pereza. Recordemos que Dios nos dio un cuerpo diseñado perfectamente para trabajar, capacitado para mover, para transformar, para crear, para producir. Entonces Dios quiere que produzcamos. Dios quiere que transformemos materias primas en algo para el prójimo. Dios quiere que demos un servicio excelente. Él nos da el cuerpo perfecto y nos da todas las capacidades para hacerlo. La pereza no va con los hijos de Dios. Es un pecado. Y no es justo que alguien que no trabaja quiera vivir cómodamente. Y no sería justo que alguien que no trabaja quiera manjares. El que no quiera trabajar, que tampoco coma, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, Dios quiere ordenar nuestra vida y Dios quiere que probemos verdaderamente el orden y vamos a ver cómo vamos a salir. Él es quien nos va a sacar de las deudas. Y para testimonio, mi esposo, de verdad, que no estoy exagerando. Algunos saben la situación que vivimos en el 2013 y 2014. Ahora, vamos a leer Efesios 5:16 y le voy a pedir a Luciano. Efesios 5:16. ¿5 qué? 16. 5:16. No me aparece Efesios 5. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miren, lo mismo que aplica para el dinero, aplica para el tiempo, aplica para la energía, aplica para los dones, para las capacidades, para los talentos. Dice que aprovechemos bien el tiempo. O sea, no desperdiciemos el tiempo, no desperdiciemos la vida, no desperdiciemos nuestros talentos, no desperdiciemos nuestras capacidades. Dios nos da todo esto para beneficio del prójimo. Entendamos esto. Que nosotros debemos administrar bien nuestra energía, nuestro tiempo. Dios nos da tiempo. No es que necesites más tiempo. Tenemos 24 horas todos. Sino que necesitamos dejar de perder el tiempo. Porque así como se pierde el dinero, así se pierde el tiempo. Viendo el Face, viendo programas que no te edifican, escuchando música que te aleja de Dios, o platicando de chismes, haciendo perder el tiempo. Lo mismo aplica con la energía. ¿En qué utilizas tu energía? ¿En qué utilizas tus talentos? Debemos administrarlo, porque estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles. Por lo tanto, si hemos entendido Romanos 13:8, pagad a todos los que debéis, escuchen, si tú tienes el dinero para pagar los servicios, gloria a Dios, debe ser satisfactorio para un cristiano poder pagar la luz, el teléfono, la gasolina, la colegiatura. Debe ser un gozo, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Pagar a todos es una obligación, y cuando pagamos a tiempo, cuando pagamos oportunamente, estamos glorificando a Dios. Es Dios quien a través de nosotros se glorifica. ¿Por qué? Dios se glorifica en nosotros porque dice, Karina es buena paga, Lucky es buena paga, hay confianza, dale a Huicho, dale a Miguel, son cristianos. No sé si nos damos cuenta de esto, que no nos quejamos, que no nos estamos lamentando, porque es la voluntad de Dios. Quiere decir que si tú pagas es porque Dios ya te bendijo. Dios se glorifica cuando nosotros tenemos el dinero, el tiempo, la energía, las ganas para hacer la disposición de cubrir
nuestras obligaciones. Es nuestra obligación suplir nuestras necesidades de comida, de ropa, de techo. Y si pagas una renta de casa, hay que bendecir a aquella persona que construyó ese techo y te protege del sol, de la lluvia, del frío. Y esas 4 paredes que te libran de tanto delincuente que se están multiplicando hoy en día. Si tú no has podido levantar un edificio, gloria a Dios que alguien se esforzó y lo hizo. ¿Cómo debemos pagar? Con gratitud. Entonces, la palabra de Dios quiere que recapacitemos, que pensemos primero en nuestros deberes y en nuestras obligaciones, antes que en los placeres. Ya se fue el tiempo. ¿Tienes tiempo de visitar a alguien? ¿Tienes tiempo de escuchar? ¿Tienes tiempo de consolar? ¿Tienes tiempo de orar, de congregarte, de escudriñar la palabra? Bienaventurado. Significa que estás en el manantial de vida. No debáis a nadie nada, excepto el amaros unos a otros. Es un verdadero desafío salir de las deudas. Es un verdadero desafío permitir que Dios ordene nuestra vida, porque eso significa aprender a vivir con lo que ganas, aprender y aceptar, estar contento teniendo sustento y abrigo. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y le voy a pedir a nuestro hermano Ángeles que haga la oración final. Por favor, Ángeles. Adelante. Gracias, Señor, por darme la vida hoy. Gracias por traerme a ese lugar para escuchar esas palabras que salen de la boca de la hermana María, Señor. Te lo pido, Padre, que tú me bendices, yo, mi hijo Ike, Amadeo, y mi esposa Margarita, Señor. Te lo pido, Padre Celestial. Amén. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.